Bendito sea el Señor, que oyó la voz de mis ruegos. El Señor es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. ¿Qué tal? Muy buenas noches, soy la hermana Mónica Lara y les doy la bienvenida a nuestra página de Escuela de Capacitación Bíblica, hermana Mónica Lara, a través del Facebook Live y a través de YouTube. Gracias a todos los que se están conectando y a todos los que nos siguen viernes tras viernes en este programa de estudios bíblicos, donde buscamos como iglesia conocer la palabra de Dios, aplicarla a nuestra vida y madurar y ser transformados a su imagen conforme a su semejanza. Sean todos bienvenidos y gracias. Tuvimos un pequeño retraso por ahí por el Facebook que se estaba actualizando, pero ya estamos aquí congregándonos y ya estamos aquí con el corazón dispuesto para escuchar la palabra de Dios, el mensaje que tiene el Señor para nosotros hoy. Y bueno, pues sean bienvenidos de todas partes del mundo. Gracias por todos los que se conectan desde Canadá hasta Argentina, Centroamérica, en el Caribe, en Europa y hasta los confines de la tierra, por allá por Australia y Oriente. Gracias, aquí en la República Mexicana también, a todos los que nos ven y a todos los que nos comparten ahí saludos, bendiciones. Oramos por ustedes para que el Señor los bendiga ahí en su país, ahí en su hogar, donde están. Bueno, les pedimos que les pongan like a nuestras páginas para que les lleguen las notificaciones y la palabra de Dios les bendiga, y también pues que compartan estos estudios para que llegue a otras personas que los necesitan. Así que empezamos. Bueno, hemos estado hablando sobre la sabiduría de Dios, sobre que el Señor nos da sabiduría y nos enseña a caminar por medio de su palabra, haciendo que su naturaleza fluya en nosotros, lo que hace menguar nuestra naturaleza caída. Y como su luz va alumbrando nuestro entendimiento, pues cuando permanecemos en Él, nuestra senda es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, como dice por ahí Proverbios 4:18. Nuestro tema de hoy es Dios responde. Recordemos que el tema anterior fue Criando hijos sabios, parte 1 y parte 2. Y si no lo viste, te lo recomiendo para que esa palabra bendiga tu vida y a tu familia. Así que, bueno, aprendimos también que esta sabiduría, esta forma en la que el Señor nos hace alumbrar a los demás, Él alumbra nuestro entendimiento y luego nosotros mismos venimos a hacer luz, porque Jesús vive a través de nosotros. Eso es la vida eterna, el Señor Jesús viviendo a través de nuestro caminar diario. Así que esa sabiduría, decíamos, la vamos adquiriendo mediante un proceso. Y bueno, ese proceso, hablábamos que la mayoría de las veces resulta doloroso, porque Dios va podando en nosotros, así como en la vid que fue podada y que es limpiada para que dé más fruto. Él va podando de nosotros la soberbia, la envidia, el resentimiento, la incredulidad, el miedo y todo lo que nos impide crecer y dar fruto. Y bueno, también nos arranca el pecado que hemos hablado claramente, que está ahí en Isaías 53:6. Nos arranca el pecado de querer hacer las cosas a nuestra manera. El hecho de que seamos cristianos y de que sepamos que tenemos el Espíritu Santo en nosotros, no nos autoriza para hacer las cosas a nuestra forma y ni tomar las decisiones como nosotros queremos. Nosotros estamos sujetos a Dios. Y bueno, hemos hablado en varias ocasiones de que esta es una mala enseñanza, hablarle a la gente, y hemos visto un sinnúmero de versículos donde el Señor nos enseña
que la sabiduría, las decisiones correctas y la vida correcta de acuerdo a lo que Dios manda no depende de nuestra inteligencia, ni de nuestra capacidad, ni de nuestros recursos. Depende de sus mandamientos, y esa es la verdadera sabiduría. Así que por eso duele el proceso, por eso esa santificación que Dios va haciendo en nosotros, esa conexión de su mente con la nuestra, donde va fluyendo su naturaleza y nuestra naturaleza caída va menguando, duele, porque nos resistimos, porque en nuestro orgullo, en nuestra soberbia, estamos peleando muchas veces contra Dios, por querer seguir teniendo el control de nuestra vida y de las circunstancias que nos rodean. Y como la aflicción viene cuando las circunstancias que nos rodean no son como a nosotros nos gusta, pues ahí empezamos a sufrir, ¿verdad? Así que el Señor nos convierte en esa luz verdadera que es Jesucristo, deseamos a través de nosotros, para que no solamente seamos alumbrados, sino alumbremos a los demás, empezando por nuestras familias. Por eso hablamos sobre la educación de los hijos. Pero cuando el Señor cumple su propósito en nosotros, la aflicción termina y la bendición llega. Gloria a Dios. Esto es lo extraordinario de los tiempos de Dios. El Señor dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ese clamor a Dios tiene una respuesta. Ese deseo, esa necesidad, esa aflicción tiene un término en nuestra vida. Cuando termina ese proceso con ese propósito específico, sabemos que hasta que seamos incorruptibles y estemos en la presencia de Dios, pues nosotros vamos a seguir siendo perfeccionados. Pero hay tiempos muy fuertes, de aflicción muy fuerte, donde Dios empieza a tratar con nosotros y a romper y a tocar lo que tenemos en nuestro tesoro. Hemos hablado anteriormente de que cuando empezamos a tener relación con Dios y a ser cristianos y bueno, vamos cambiando unas cosas, dejando otras, obedeciendo otras, pero cuando el Señor toca lo que es nuestro tesoro, ahí es donde es el parteaguas de las personas cuando se rinden a Dios o se alejan de Dios. Y ese tesoro puede ser un hijo, puede ser nuestro carácter, ¿verdad? No queremos que nadie nos diga nada y que nadie nos diga que estamos mal. Puede ser un trabajo, puede ser los recursos financieros, ¿verdad? Entonces, pues hablan del diezmo y ahí tropiezan muchos. Así que sabemos entonces que cuando pasamos por esa tribulación, por esos tiempos muy fuertes de tribulación, vamos a llegar a un término cuando somos obedientes. Y Dios tiene una fecha, Dios determina una fecha de final, como lo hizo con el pueblo, con la tribu de Judá, que fueron cautivos en Babilonia. Dios les determinó una fecha. Y para todos el Señor determinó. A veces nos dice los tiempos y a veces no, pero el Señor es fiel y Dios responde a nuestra vida. Mira lo que dice ahí en Salmos 40, del 1 al 4. Pacientemente esperé al Señor, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán, y confiarán en el Señor. Bienaventurado el hombre que puso, o la mujer, que puso en Dios su confianza. Eso está en el Salmos 40, del 1 al 4. Ve la palabra tan extraordinaria que el Señor nos da. ¿Qué dice aquí la palabra del Señor? Hay 9 aspectos o 9 pasos que nosotros
tomamos y que el Señor trabaja en nosotros. Número 1, perdón, aprendimos a clamar al Dios verdadero. No hay otro Dios más que el Dios verdadero. No hay nada ni nadie que haya creado el cielo y la tierra, que nos haya creado, que pueda cambiar nuestra vida, que nos dé vida eterna, más que Jesucristo, que es el único que vino a dividir la historia del mundo en dos. Así que no hay nada ni nadie que sea Dios, solo Dios, el Dios verdadero, el gran yo soy, el todopoderoso. Entonces aprendimos a clamar al Dios verdadero. 2, desarrollamos los frutos del Espíritu Santo. Dice ahí, pacientemente esperé al Señor. Así que desarrollamos paciencia, y cuando desarrollamos la paciencia, con ella viene el gozo, la sabiduría y la fe. Por eso, en tercer lugar, aprendimos a confiar en Él. Nuestra fe creció y su paz comenzó a nuestro corazón. Dice ahí, me hizo sacar del pozo de la desesperación. Ya no vivimos en el pozo de la desesperación a pesar de las circunstancias. Ya no vivimos en la angustia de que qué va a pasar, de que las cosas se cayeron, como decíamos. Las circunstancias empiezan a cambiar en nuestra vida y ahí es donde empezamos a reclamarle a Dios. Cuando perdemos el control de que tengamos una familia linda, una casa bonita, la estabilidad económica, salud, y cuando las cosas empiezan a cambiar y empiezan a venirse abajo, la gente y todos empezamos a temer, empezamos a reclamarle a Dios, empezamos a vivir en esa aflicción. Pero cuando clamamos al Señor, Él nos saca del pozo de la desesperación y empieza a hacer que su paz gobierne nuestra vida. Nos afirma, número 4, dejamos el pecado y la carnalidad. Dice que nos sacó del lodo cenagoso, de la impiedad, de la inmundicia. Nos saca de ahí y además, número 5, nos afirma en la roca que es Jesucristo. Dice que puso nuestros pies sobre la peña. Ya no nos estamos hundiendo como en la arena movediza, porque el que funda su casa sobre la arena, tarde o temprano se cae. Ya no estamos ahí, en ese lodazal, hundiéndonos. Estamos sobre la peña, firmes y seguros. 6. Comenzamos a caminar por el camino recto y angosto. Dice ahí que Él enderezó mis pasos. Ya no ando vagando y ya no ando en tinieblas, tropezando en todos lados, en el camino espacioso, sino ahora estoy en el camino recto. Él enderezó, llevó mis pasos al camino correcto, que es Jesucristo. Es recto y angosto. Y además, así como nos afirmó en la roca, empezamos a edificar caminando de la manera correcta. Empezamos ahora ya no a edificar nuestra casa sobre el lodo, sobre la arena, sino sobre el terreno firme. Y además con el material perfecto que es oro, plata y piedras preciosas, que es lo que el Señor nos da para edificar. 7. Cambió nuestra queja por alabanza a su nombre. Dice aquí que puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Ya no nos estamos quejando, ya no estamos reclamando a Dios. Ahora le alabamos en medio de la prueba y en medio de cualquier circunstancia, porque sabemos que Él tiene el control, porque sabemos que nuestra vida le pertenece y hemos aprendido a confiar en Él. Hemos aprendido que aunque no veamos nada, Dios hizo lo que se ve de lo que no se veía. 8. Nos hizo luz para alumbrar y dar testimonio a otros. Dice que verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. No solo nuestra fe crece, podemos inspirar a otros. Otros pueden ver que estamos confiando en Dios
y ellos también pueden confiar. Vienen a Cristo y ellos quieren tener al Dios en el que nosotros confiamos. Y 9, comprendimos que no importan las circunstancias. Bienaventurado el hombre o la mujer que puso en Dios su confianza. Todo eso nos enseña el Señor en este proceso en el que buscamos la sabiduría, en el que el Señor nos da la santidad. Somos transformados a su imagen, conforme a su semejanza. Así que todos los atributos de Dios empiezan a fluir en nosotros. Eso es dar fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, fe, poder, amor, dominio propio, sabiduría, inteligencia, prudencia. Todo lo que la Biblia habla del Señor empieza a fluir en nuestra naturaleza y empieza a menguar nuestra naturaleza caída. Así que se nos nota que somos luz del mundo y se nos empieza a notar que somos hijos de Dios. Y tal vez en este momento estás pasando grandes aflicciones de todo tipo, pero mira bien cuán bienaventurado eres o bienaventurada eres. La palabra dice que demos gracias a Dios en todo y que nos gocemos, estemos siempre gozosos. Mira por qué, aún en medio de la aflicción. Vamos a leer Marcos. Te pido que leas en tu casa del 17 al 23. Por cuestiones de tiempo voy a leer los últimos versículos. Habla aquí Jesús de un joven rico que lo fue a buscar y presumiendo de su gran religiosidad, le dijo que, bueno, él seguía todos los mandamientos de la ley y pues qué podía hacer para ir al cielo. Y entonces Jesús lo confronta y le dice, bueno, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y él, dice la Biblia, que se fue afligido, entristecido y afligido porque tenía muchas posesiones. Ahí está su tesoro, ahí estaba su tesoro y ahí estaba su corazón. Es lo que hablábamos, donde está nuestro tesoro. Cuando Dios nos confronta, ahí se va a ver si nosotros nos rendimos al Señor o nos apartamos de Él. Porque no importa cuánta religiosidad aparentemos y cuántos años tengamos en una congregación, reuniéndonos, si en el momento en que Dios toca lo que es tan importante para nosotros y es tan atesorado, en ese momento se va a ver la diferencia. Se va a ver el apartarse de Jesús o el entregarse al Señor y el aferrarse a Dios. Mira lo que dice el Señor Jesús. Entonces Jesús mirándole, cuando él se apartó, entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, cuando él estaba ahí con Jesús, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Fíjate bien, Jesús le amó, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús le amó. Sigo leyendo. Pero él, el joven rico, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. ¿Qué hizo Jesús con él? Lo confrontó y le dio una sola oportunidad. Y después lo dejó ir. Jesús le dijo, deja todo lo que tienes, deja el tesoro. No era la cuestión de dinero, porque esto se ha malinterpretado y hay doctrinas por ahí erróneas que dicen que todos debemos vender todo y darlo a los pobres. Eso no está hablando Jesús. Jesús tocó el tesoro de ese joven y él no quiso. Y Jesús solo le dio una oportunidad. Hay gente que solo tiene una oportunidad.
Pero yo no quiero que el Señor me deje ir. Yo prefiero que Él me transforme a su imagen, aunque duela y aunque haya que pasar por ese proceso. Yo quiero estar con Él cada día, con mi Señor, con mi Padre. Quiero estar cada día y luego estar en su presencia por la eternidad. Por eso te digo que si estás en aflicción, le des gracias a Dios. Que Jesús no te dejó ir como ese joven en cuanto tocó tu tesoro. En cuanto tocó lo que para ti es más importante que todo. Ahí es donde le vas a dejar lo que es tu tesoro a sus pies, para que entonces puedas seguirlo y estar pegada o pegado al Señor, a tu Padre. Así que si estás pasando por tribulaciones, alégrate. Alégrate porque Dios te ama y no te va a dejar ir de su amor. No te va a permitir que te apartes de su amor. Pero además hay algo más grande todavía, que Dios es fiel y la aflicción va a terminar y el Señor te va a bendecir en ese amor. Porque no solamente el amor de Dios nos aflige y nos confronta, el amor de Dios nos bendice. Y entonces hay un tiempo para terminar ese dolor y ese proceso. Y hoy el Señor trae promesas de victoria para tu vida. Yo quiero dar testimonio de que el Señor es fiel. Hace casi 13 años comenzó un tiempo de aflicción en mi vida y el Señor me lo había anunciado un año antes. Él me dijo, prepárate, ora, porque viene tribulación a tu vida. Qué bueno que no me dijo el Señor cuánto tiempo iba a pasar, pero así empezó. Y bueno, hay muchas circunstancias que les he hablado, que hemos pasado mi hijita y su servidora en estos casi 13 años. Y les he comentado, bueno, muchas situaciones todas de las que Dios nos ha ido dando victoria, desde cáncer y abandono, separación, divorcio, situaciones terribles económicas, enfermedades, mi hija pasando por situaciones muy terribles de enfermedad, y en todas el Señor nos ha ido dando la victoria. Pero ha sido un tiempo en general de aflicción, rodeados de enemigos, situaciones hace casi, más de 9 años, que hemos estado en una situación, Dios nos llevó a un lugar que no era nuestro y donde pues hemos vivido como dicen los versículos que voy a leer a continuación. Pero todas estas circunstancias, todas estas pruebas, estas luchas y todas estas victorias han ido cumpliendo propósitos de Dios para llevarnos a cumplir otro mayor. Y bueno, tal vez tú te encuentras en esta situación y estás sintiendo esto que nosotros hemos sentido durante más de 9 años y además de todas las demás pruebas que hemos pasado. Ahí en Salmo 129:3 dice, sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Y en Salmo 66:12 dice la palabra, hablándole a Dios, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste a abundancia. Esa situación que siente uno, cómo la gente pasa por encima, sientes que todos te humillan, que todos te agreden, que todos te atacan. La gente de la que estás rodeado, Dios siempre es lindo, es maravilloso y pone gente linda también, que nos confortan, que nos apoyan. Pero en general el ambiente que vivimos a veces es así, hostil, donde pasan por encima, no les importa, hay calumnias, hay
se ponen en contubernio, como dice la Biblia, aunque un ejército acampe contra mí no temeré. Pues así hay muchas veces que nos sentimos. Pero vimos el final de esas situaciones tan terribles que el Señor permite que vivamos. La humillación, la calumnia, las agresiones, los insultos, hasta agresiones físicas a veces, es lo que Dios permite. Pero mira lo que termina diciendo ahí otra vez el Salmo 66:12. Y nos sacaste de todo eso, nos sacaste abundancia. ¿Recuerdas a José, que él también vivió casi 13 años entre que fue vendido por sus hermanos y Dios lo levantó como el segundo del faraón en Egipto, como el gobernador de Egipto? Exactamente, casi 13 años. Cuando el Señor me dijo que yo era como José, la verdad lo pensé como una forma muy metafórica y bueno, una comparativa, pero muchas cosas se parecen en esas circunstancias, que Dios me permitió vivir y mi hija conmigo. Así que ahora llegó ese tiempo de salir abundancia y quiero decirte que Dios es fiel y lo que estaba hablando al principio es real. Así como Dios nos ha dado victoria tras victoria en estos 13 años, ahora Dios nos da la victoria y termina el tiempo, así como terminó de cautiverio para Judá en Babilonia, y un día, en un instante es anunciada la liberación. Así estoy gozosa porque el Señor anunció nuestra liberación. Y como José le dijo a su familia, lo que ustedes hicieron contra mí por mal, por dañarme, Dios lo cambió en bendición. Y así es lo que el Señor hace. Así que si tú estás en circunstancias adversas, en tribulación, en aflicción, todo lo que estás viviendo, Dios lo va a convertir en bendición para tu vida. Y va a llegar el término de esta tribulación y vas a ver la victoria. Y vas a ver la gloria de Dios cumplirse en tu vida. Tal vez has pensado inclusive que el tiempo pasa y pasa, pero todo sigue igual. Mira lo que dice la palabra. Isaías 49:4. Pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Pero mi causa está delante del Señor y mi recompensa con Dios. Esto es lo que pasa en el momento que estamos en aflicción, pero cuando venimos al Señor, el Espíritu Santo nos conforta y nos ubica en quienes somos. En un momento está diciendo ahí Isaías, he trabajado en vano y está deprimido y está lamentándose. Y en el momento que el Espíritu Santo toca su corazón, pasa lo que leímos ahí en el Salmo 40. Me sacó del pozo de la desesperación y vemos lo que declara Isaías. Pero mi causa está delante del Señor y mi recompensa con mi Dios. Y mira lo que dice Salmos 119:42. Y daré por respuesta a mi avergonzador, a todos esos que te han humillado, a todos esos que te han bajoneado, que te han insultado, que te han agredido, y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. Mira la transformación que Dios hace cuando buscamos la sabiduría de Dios. Ya no estamos peleando, ya no estamos confrontando. Es en tu palabra, Señor, he confiado. ¿Y sabes qué? A la gente cuando viene y trata de seguir en esa circunstancia, porque tiene un término y Dios dice que el quebranta la boca de los perversos, los dientes de los perversos, y que el que contra ti conspira sin Dios lo hace, y el que contra ti conspira delante de ti caerá. Todo tiene un tiempo, pero ya ahora es el tiempo simplemente de decir, yo confié en mi Dios, Él ha sido mi refugio. Y mira la respuesta de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué pasan estas cosas?
¿Por qué vivimos? Él lo permite para transformarnos. Pero ¿por qué pasan estas cosas? Mira, vamos a Juan 15 del 18 al 21 y mira lo que Jesús nos explica aquí. Si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no son del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. No importa qué religión profesen los que te rodean, no importa que digan que son de tal o cual creencia, o aunque digan que son cristianos. Dice aquí que si el mundo, que si te aborrecen, estando tú conectado con Dios, siendo guiado por Dios, es porque son del mundo. Y por eso no tiene, ¿qué comunión dice la Biblia? Tiene la luz con las tinieblas. Ninguna. Dice, acuérdense de la palabra que les he dicho, dice Jesús. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, dice Jesucristo, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la de ustedes. Pero todo esto les harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Cuando una persona no conoce a Dios, es del mundo. Cuando una persona actúa de esta manera, por eso dice la Biblia que el que aborrece a su hermano, el que aborrece a la persona, está en tinieblas. Eso lo vimos el viernes pasado. Recordemos que Jesús dijo en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese perdón sobrenatural es el que debe venir a nuestra vida, en medio de la aflicción y cuando terminó la aflicción. Dejar. Dios nos lleva, nos aparta, nos separa para ir como a Abraham. Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Recordemos también que a otro ahí Jesús, que buscó a Jesús y Jesús le dijo, sígueme. Y le dijo, deja que entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Muchas veces el Señor nos va a separar y nos va a alejar de todos los que de ese ambiente que nos estuvieron afligiendo. Pero nosotros vamos a seguir adelante. Es importante que perdonemos y que soltemos todo ese pasado para tener una nueva vida. Puestos los ojos en Jesús, sigamos avanzando. Y este perdón sobrenatural que fluyó en Jesús en la cruz, estando Él ahí crucificado, y que Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, es lo mismo que Él nos dice. No conocen al Padre. Así que actúan de acuerdo a su naturaleza caída. Y bueno, deseamos que a veces pensamos que el tiempo pasa y estoy en medio de esta tribulación y de esta aflicción y se me está yendo la vida. Pero quiero decirte una cosa, Dios es el dueño del tiempo y es el dueño de nuestra vida también. Dice Salmos, mira la promesa que hay tremenda para tu vida y para la mía. Salmos 92, del 10 al 15. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa del Señor, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes, para anunciar que el Señor mi fortaleza es recto y que en Él no hay injusticia. Esta sensación de que el tiempo se nos está yendo y la vida la estamos, perdiendo, yo creo que muchos la tenemos, o tal vez todos, cuando estamos en aflicción. Porque pensamos que nos estamos perdiendo de las bendiciones, pero debemos estar bien claros que
el Señor nos está preparando precisamente para que la bendición que Él preparó, que Él tiene lista para nuestra vida, la podamos vivir correctamente. Y esa bendición no se convierta en nuestro tesoro, en lugar de tener nuestros ojos puestos en Jesús. Yo me acuerdo que cuánto anhelaba tener a mi hija, cuánto anhelaba. Y después de que me declararon esterilidad y luego a los meses, al tiempo, unos meses, Dios me dio la promesa y todavía tuve que esperar unos años para tener a mi hija en mis brazos. Yo sentía que se me estaba yendo la vida porque mi hija nació cuando yo tenía 34 años. Pero Dios siempre actúa en su tiempo perfecto. Así que no temas, porque Dios te da fortaleza. Dios te da vitalidad, como lo estamos viendo aquí en el Salmo. Dios nos está llenando, fíjense, nos llena de poder, amor y dominio propio, pero también nos hace esforzados y valientes. Recordemos la obra y la victoria que el Señor dio a sus escogidos cuando eran de edad mayor. Por ejemplo, tenemos a Abraham, ya a los 100 años ahí tuvo a su hijo. A Sara, ¿verdad? Una mujer que bueno, ni siquiera tenía edad para embarazarse. Ya no solo era estéril, ya no tenía las condiciones humanamente hablando para tener un hijo. ¿Y qué pasó? Dios la fortaleció. Y pudo, con el embarazo, y pudo con un parto, y antes no había anestesia, ni nada, ni bloqueo, no había nada. Y pudo una mujer de su edad, con ese embarazo, con todos los achaques propios del embarazo, y un parto. Y pudo tener a su hijo en sus brazos y estar tan feliz. Pero Dios había tratado con su corazón. Y Dios había tratado con la fe de Abraham de tal manera que cuando el Señor le pidió que le sacrificara a Isaac, a su hijo, Abraham estuvo dispuesto a hacerlo, porque él ya había pasado por ese proceso. Fíjense, primero Abraham y Sara tenían puestos los ojos en el hijo que estaban esperando. Cuando Dios les dio la promesa, estaban puestos no los ojos en Dios, sino en los ojos en el hijo. Y por eso cometieron el terrible error de adelantarse, quererle ayudar a Dios. Y ya sabemos la historia, ¿verdad?, de un Ismael, el hijo de una esclava, que además después fue una aflicción para ellos y se tuvo que ir ahí de donde ellos habitaban. Pero démonos cuenta qué pasó. Tenían los ojos puestos en la promesa. Es por eso que Dios los trató, llevó ese proceso en el corazón de ellos y después vino el fruto. Porque cuando Dios probó a Abraham con su amado hijo, entonces los ojos de Abraham ya no estaban puestos en la promesa, estaban puestos en Dios. Y eso es lo que pasa el Señor. Y todo ese tiempo es lo que el Señor hace en nuestro corazón. Todo ese tiempo. Con José, por ejemplo, Dios lo capacitó en Egipto para servir, para conocer el idioma, conocer la administración, la moneda, la organización, todo lo que se requería en Egipto. Porque fue desde esclavo, luego administrador en casa de Potifar, el que lo compró, y después vino a la cárcel y ahí aprendió más administración, pero además esa cárcel era donde estaban todos los presos del palacio, la gente de mejor nivel. Entonces él aprendió y se rodeó de gente que aunque estaban presos, pero conocían la administración del palacio. Y él terminó administrando la cárcel y luego el Señor ya lo levantó. Así que no desmayemos cuando estamos en el momento de aflicción, porque de verdad que el gozo es tan grande cuando el Señor nos dice: se terminó ese tiempo,
es tiempo de moverte de donde estás para sacarnos abundancia, como dice ahí la palabra. Ya pasamos por el fuego, ya pasamos por el agua, ya pasamos por el dolor, la tristeza o la enfermedad o todas las circunstancias adversas. Ahora es tiempo de que Dios nos saque en abundancia y tu tiempo va a llegar también. Recordemos, por ejemplo, a la mamá de Juan el Bautista, a Elizabeth, igual una mujer estéril, ya mayor, a la que Dios le dio un hijo. ¿Y qué hijo? Jesús dijo que desde que nació hombre de mujer, o sea, desde Caín, no se había levantado profeta como Juan el Bautista. Y recordemos también a Job. Job fue tremendamente afligido. Tuvo un trato tan fuerte y Dios también trató con su corazón. Job estuvo en ese proceso tan tremendo. Recordemos que Job, él fue un hombre que recibió de Dios. Como dijo él, recibiremos solo el bien y no el mal. Y sabía que ese trato venía de Dios. Pero con el correr del tiempo también Job se deprimió, también Job le reclamaba a Dios. Y Job terminó diciendo y aprendiendo el proceso de que no era como él decía, de que no era como él quería agradar a Dios, sino como Dios esperaba que lo agradara, que confiara en él. Y la fe de Job creció. Y Job dice ya ahí en el último capítulo, en el 42, y de oídas te había oído. Imagínense, Job así quería ser fiel a Dios, pero a veces queremos hacer nosotros las cosas a nuestra forma, pensando que le agradamos, como hizo Saulo de Tarso. Y Job decía, termina diciendo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Y eso es lo que hemos estado aprendiendo, a adquirir la sabiduría de Dios. Ahora mis ojos te ven. Dios abre nuestros ojos, pero no solo los abre, sino nos alumbra, para que no caminemos en tinieblas. Y entonces podemos mirar a Dios, mirar la luz de Jesucristo que alumbra nuestro caminar y que dice, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Cuando la sabiduría de lo alto viene a nuestra vida, esa es la única sabiduría que existe. La luz de Jesús alumbrándonos, nosotros preguntándole, Señor, ¿qué quieres que haga? Y Dios enseñándonos el camino correcto y las decisiones que debemos tomar, de acuerdo a su perfecta voluntad. Cuando nosotros le vemos, ya no tropezamos. Por eso es que nos aferramos a su presencia gloriosa y a su extraordinaria palabra. Porque mira cómo terminó Job ahí en el capítulo 42, verso del 10 al 17. Este fue la victoria. Este fue cuando terminó la tribulación, vino la bendición. Y quitó Dios la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y bendijo el Señor el postrer estado de Job más que el primero. Y murió Job viejo y lleno de días. Esta expresión es hermosa, porque murió viejo y lleno de días quiere decir que viviendo plenamente cada día de su vida. ¿Nos damos cuenta? No importa qué pasa el tiempo. No te rindas, porque al final del proceso viene la bendición, porque el proceso termina, la aflicción termina y viene la bendición de Dios. La Biblia contiene 66 libros, pero en realidad es eterna, porque la leemos y la leemos y nunca se termina la palabra de Dios para nuestro corazón. Leemos lo mismo que leímos hace un mes, o hace 6 meses, o hace un año, la misma cita y el Señor nos sigue hablando. Esa es la eternidad de Dios. Esa es la palabra de Dios que nunca vuelve vacía. Las promesas nunca se terminan, nunca se termina la palabra de consuelo, las declaraciones del amor de Dios.
también los mandamientos, los juicios y todo lo que ahí está, todo lo que necesitamos para vivir. En necesidad, Dios es nuestro proveedor. En problemas legales, Jesucristo es nuestro abogado. En enfermedad, el Señor es nuestro sanador. En medio de enemigos, Dios es nuestro escudo y nuestro castillo y nuestra torre fuerte. Dice que a él correrá el justo y levantado será. En medio de la guerra o de la inseguridad, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Ningún arma forjada contra nosotros prosperará y condenaremos toda lengua que se levante contra nosotros en juicio, porque esta es la herencia de los siervos del Señor. Cuando tenemos problemas familiares, Dios es nuestra sabiduría y Él completa nuestra obra. Él es nuestro ayudador. Él es el admirable consejero. Él nos dice cómo educar a nuestros hijos, cómo vivir un matrimonio santo. Así que no acaba, nunca termina la palabra de Dios. Y mira cómo nos habla el Señor Jesús. Ahí en Juan 15, del 15 al 16. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no les llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero les he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. ¿Recordamos los tesoros de la sabiduría de Dios, que están escondidos en Dios, que son inescrutables, y solamente Dios nos los revela? Y dice Jesús que nos llama amigos porque Él nos las revela, cuando hacemos su voluntad, cuando hacemos lo que Él nos manda. Y sigo leyendo el verso 16. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes, y los he puesto para que vayan y lleven fruto, y su fruto permanezca, para que todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, Él se los dé. ¡Qué gran gloria! Para que demos fruto, como estuvimos viendo ahí, viene la aflicción, viene el podarnos, viene el dolor, pero cuando estamos ahí, el Señor nos saca del pozo de desesperación y todo lo que vimos en el Salmo 40. Entonces, cuando damos fruto, ese fruto permanece porque el fruto del Espíritu es el único que permanece, para que todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, Él se los dé. Y somos sacados para abundancia, como dice la palabra. Ahora el Señor empieza a contestar nuestra oración y vemos cómo contesta una y otra petición. Cómo va respondiendo, cómo nos va prosperando y nos va bendiciendo. Dios es fiel, hermanos. Yo soy testigo de que Dios es fiel y todopoderoso. Y me gozo, y mi hija y yo estamos llenas de gozo, porque terminó el tiempo y Dios ya nos anunció nuestra salida, y en unos días estaremos en otro lugar, cumpliendo el propósito de Dios, para el que Él nos preparó en este lugar. Y además, no solo somos amigos de Dios, sino hijos de Dios, hijas de Dios. Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Abba en hebreo también quiere decir Padre. Recordemos que la Biblia se escribe, Jesús hablaba en arameo y la Biblia se escribió en hebreo, en arameo y en griego. Así que dice que por cuanto somos hijos, Dios envió a nuestros corazones al espíritu de su Hijo, el cual también clama, Abba, Padre. Y esa es la revelación que Dios nos da. Por medio de la obra redentora de Jesús, Él nos reconcilió con el Padre y nosotros somos sus hijos. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si somos sus hijos, recibimos la disciplina, porque el Señor dice que Él a quien ama disciplina y azota al que recibe como hijo. Pero ahí está el fruto, ahí está la respuesta. Y hay un término para el castigo y luego viene la bendición.
Hay un término para el entrenamiento y después viene el trofeo, el galardón. Recordemos que Jesús enseñó una parábola, solamente la quiero mencionar, la parábola del juez, de la viuda y el juez injusto, y dice Jesús que una mujer viuda iba todos los días a pedirle al juez que le hiciera justicia. Era un juez injusto, y él dijo, después de estar ahí una tras otra, la mujer, insistiéndole, dijo, bueno, yo no temo a Dios, ni tengo temor de nada, ni respeto a nada, pero ya esta mujer, antes de que me colme la paciencia, voy a hacerle justicia. Y mira lo que dice el Señor ahí en Lucas 18, verso 7. Ahí encuentras toda la parábola, en Lucas 18, versos del 1 al 8, y yo voy a leer a partir del verso 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? El Señor no dijo, clama a mí, yo te responderé. Clamar es así, estar hablándole, pidiéndole al Señor. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Les digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Tienes fe? Porque ese es fruto del Espíritu. Y esa es la forma en la que Dios contesta. Ese es el término, cuando hay fe, como hubo en Abraham, como hubo en Moisés. Cuando ese proceso te lleva a dar fruto. Hallará fe, porque eso es lo que Dios está esperando ver en ti y en mí, para dar término al proceso y darnos la bendición que estábamos esperando, los escogidos de Dios. Te recuerdo que puedes ver ahí los estudios en nuestras páginas donde hablamos de los escogidos, de donde hablamos de todos estos estudios sobre la sabiduría, para que puedas verlos, para que puedas recordarlos y para que puedas compartirlos. Y quiero terminar con Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aférrate a las promesas de tu Padre Celestial y no te rindas, porque al final del proceso recibirás la bendición de Dios. Muchas gracias por conectarte, muchas gracias por reunirte cada viernes, o si estás viendo este estudio posteriormente por cuestión de tus horarios o de tus actividades. Gracias. Yo soy la hermana Mónica Lara y te deseo una semana hermosa, llena de la victoria y de la gloria de Dios. Confía en el Señor. Que tengas muy buenas noches. Te espero el próximo viernes. Dios te bendiga.